tengo el placer inmenso de estar acompañada de 3 personas con las que tengo filiaciones profesionales y emocionales desde hace mucho tiempo, y a las cuales admiro y respeto profundamente. Dicen que uno llega a cierta edad donde solo tiene que trabajar con gente a las que admira y respeta. Bueno, este es el caso. Me acompaña María Amalia León de Jorge, que es la directora de la Fundación Eduardo León Jiménez y directora del Centro León de República Dominicana, localizado en Santiago de los Caballeros. José Noé Suro, que es director de Cerámica Suro, coleccionista de Guadalajara, México. Y debo decir que desde ese mismo lugar que nos ha dado también tanto, viene Patrick Charpenel, que es coleccionista y además es también director ejecutivo del Museo del Barrio. Este es uno de sus roles y uno de los roles menos discutidos. Cuando estábamos hablando acerca de los posibles contenidos de este diálogo, decíamos, ¿qué son los acopios privados y por qué inscribirlos en esa idea de acopio? El acopio habla de mucho. Cuando se acopia es que se colecciona o se guarda una gran cantidad de cosas. En siembra son los cultivos. En este caso vamos a hablar de colecciones privadas, pero vamos a hablar de colecciones privadas que tienen una característica muy particular o que sus gestores y agentes tienen una característica muy particular. No solamente que sus colecciones desarrollan relaciones significativas y mutuamente beneficiosas con las comunidades a las que se entiende que sirven, sino que también es un asunto de familia. O sea, generalmente estamos acostumbrados a hablar con coleccionistas donde son ellos los únicos responsables y además rectores del camino que tome esto. En este caso es un poco diferente. Yo he tenido el placer y honor inmenso de estar vinculada profesionalmente y por consecuencia emocionalmente desde hace 14 años con una familia que colecciona, pero con una familia que colecciona de una manera completamente atípica y con un fin completamente diferente. Es una colección sui generis que no está determinada ni dictada por un gusto personal ni un gusto particular, sino que está más bien organizada de acuerdo a quizás algunos vaivenes del contexto y a las realidades de cada momento. Y esa es la colección León Jiménez. María Amalia hoy es la directora del centro, que es la sede, hace 15 años solamente, somos adolescentes, de esta colección. Pero algo que me parece que es importante que hablemos en este contexto imagínense que ellos no están, es la idea de lo que yo me he dado en llamar la política cultural familiar. ¿Existe tal cosa, una política cultural familiar? Si existe, ¿cómo funciona en términos de tu familia, María Amalia? Y además, ¿qué papel juega el Centro León dentro de eso? Sé que es muy compuesta la respuesta, pero vamos a arrancar por ahí. Bien, gracias. Gracias, Sara. Gracias a Patrick y a José Noé, porque realmente compartir este escenario es siempre enriquecedor y de mucho aprendizaje. Art Beau es ya una referencia en toda América Latina y el mundo. Yo lo primero que quiero hacer es enmarcar, contextualizar qué sucedió para crear esta colección. Lo primero es que nosotros somos una familia de origen campesino. Nuestros abuelos cultivaron el tabaco. Yo no sé si algunos de ustedes están familiarizados con lo que es el tabaco. Es un producto artesanal y como artesanal tiene algo de arte, porque ninguno es igual a otro y obliga a una factura de una entrega de perfección. Y el ambiente dentro de las tabaqueras
era que había un lector siempre leyéndole todo lo que eran las noticias y muchas veces literatura, es decir, que había una exposición indirecta a lo que eran las artes de alguna u otra forma, y eso fue creando una sensibilidad muy particular que yo creo que viene en el ADN de la familia. Luego, después de este momento, las compañías siguieron solidificándose y en 1964 mi tío Eduardo, el mayor de los hermanos, eran 7, 3 mujeres y 4 hombres, decidió que en medio de una situación dominicana convulsa donde había prácticamente un momento de guerra civil e intervención norteamericana, que lo que íbamos a hacer era un concurso de arte. A veces hay que pensar fuera de la caja. Y este fue el primer concurso. Eduardo León Jiménez llevó el nombre de mi abuelo, y esta obra, que es de Paul Gudicelli, inauguró esos fondos de ese concurso. El concurso hoy en día está en su 27ª edición y 54 años. Es de los concursos más longevos que tiene de iniciativa privada América Latina. Luego el portafolio de negocios se fue ampliando, solidificándose, y la familia y las empresas optaron por un lema que se llamaba Por una mejor nación. Todavía hoy en día lo tenemos como parte de la fundación hoy en día, y es porque esa sensibilidad social, ese ponerle el corazón a la realidad social de nuestro país era fundamental. Y cuando uno habla de arte, cuando uno habla de cultura, uno habla de la dignidad de las personas. Así que yo creo que fue la mejor forma de verter todo lo que era la responsabilidad social corporativa. Al celebrar los 100 años de las empresas de la familia, en este momento tienen 115, se decidió hacer un lugar donde colocar todas estas premios que se habían venido ganando en los concursos de arte, y que si un museo, que si una galería. Finalmente se decidió que iba a ser un centro cultural, el Centro León, como comúnmente se le llama, y la emisora Raíces, con el deseo de tener, siempre la posibilidad de que no solamente fuera a exhibir algo, sino que pudiese aportar a un proceso educativo, porque las artes visuales, con todo el poder simbólico que tienen, obliga a un ejercicio de abstracción que en ocasiones las clases de menos oportunidades, más humildes, no pueden lograrlo. Entonces, ese acompañamiento, ese dispositivo educativo pedagógico, siempre se deseó que estuviera presente, tanto en la habitabilidad, en la identidad y en la creatividad, que era lo que quería el centro tener como ejes fundamentales. Y la emisora Raíces también manejaba la música como un eje también educativo, cápsulas y otro tema, pero que tienen entre sí una conexión. Ese centro tiene 2 salas que son permanentes. Una es la sala creada por la colección Eduardo León Jiménez, porque nosotros nos quedábamos con los 3 primeros premios, y la otra es una sala de arqueología, de etnografía, es una sala de identidad. Los fondos de esa sala fueron donaciones de personas que, cuando vieron que la familia se iba a abocar a tener ese centro, decidieron que era la mejor forma de tenerlo, no porque iban a estar bien guardados y cuidados, sino porque iban a ser expuestos, se iban a poner en valor, se iban a dar a conocer. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ya vamos por 5 generaciones. Sara pregunta si es una política. Políticas son acciones que uno realmente decide de manera conjunta llevar como una guía. En el caso nuestro, yo diría que es un compromiso, una responsabilidad ante un legado que nosotros entendemos como
de las más preciadas herencias que tenemos. Y obviamente eso hay que trabajarlo con la familia. Tenemos un consejo familiar, tenemos en el consejo de la Fundación y del Centro León un miembro que representa cada rama de la familia, de manera que desde pequeños están expuestos al credo familiar, donde comienza soy una familia de origen campesino, a los apuntes que dejó mi abuela de cómo eran sus abuelos. Y hay un ritual para que estos niños, adolescentes, vayan estando expuestos a este ambiente, amando, conociendo, se le da muchos cursos, muchos talleres, y vayan realmente degustando de este legado que para nosotros es muy importante. Tú sabes, María Amalia, que a mí me parece sumamente importante eso que tú acabas de plantear, porque si hay algo particular en contacto con los tuyos, que también son los míos, es que cuando se habla de las casi 2.000 piezas de artes visuales, de los 40.000 registros de piezas etnográficas y arqueológicas, cuando se habla de la cantidad de patrimonio y esa gestión de patrimonio que implica esto, a veces ellos mismos se sorprenden. Yo te preguntaría, ¿cómo perciben o cómo percibes tú tu colección desde esta colección que es tu colección privada, pero que está puesta al servicio de los públicos? Yo creo que no la percibimos como nuestra, ni siquiera. La intención es que el pueblo dominicano la logre hacer propia. Ese es el reto constante, de manera que cuando vayan puedan descubrirse a sí mismos en ella, no como nosotros fuimos los gestores, los del sueño, lo que hemos puesto. Por eso la colección es muy particular, porque en ningún momento es para consumo propio, es muy por el contrario, es con una vocación pública que está vigente desde su inicio, ¿no? Puedo decirte que nos maravilla que cada vez que una persona, un artista viene y me dice, nosotros queremos dejar en fondo en el Centro León nuestra obra, es un tesoro de esa familia que ha decidido poner en manos nuestras. Para nosotros es una responsabilidad, un gozo y definitivamente una urgencia de investigarlo para poderlo poner en valor y que los demás puedan aprovecharlo. Pero sí, insisto en la idea de que si se le dice a cualquiera de tus primas o a tu hermana, ustedes son coleccionistas, piensan más que son gestoras de patrimonio, más que en la idea del coleccionismo como una actividad que pudiera ser de hedonista y de placer propio. Yo estoy de acuerdo. Ahora, voy a concluir. Nosotros vamos a proyectar un video, a concluir esta parte, porque esto es un proceso, vamos a hablar todo el tiempo, y vamos ahora mismo a ver un pequeño video, una cápsula. Antes de eso, estas imágenes que están siendo proyectadas son el concurso de arte Eduardo León Jiménez, que se inauguró el jueves pasado. Lamentablemente, estando yo aquí, me lo perdí. Y eso hablando hoy con José Ignacio Roca en Flora, fue algo como que nos prendió el bombillito y dijimos, sí, caramba, qué importante es ese concurso. Ese concurso ya no es un concurso donde tú llevas obras y participas, sino que se financian parcialmente los proyectos de los artistas y aparte hay premios de residencias y editoriales. ¿Qué es para ti y tu familia hoy ese acto de fe que es el arte contemporáneo? Bueno, voy a volver un poquito a la parte del concurso. El concurso ya deja de ser un certamen, se convierte en un proceso vivo, donde hay una serie de acciones pedagógicas, de investigación, de lo que es curaduría, de lo que es la parte de diseño, que se mueven conjuntamente para construir una narración común. Y pienso que cuando tú puedes ver un concurso, de hecho para ser sostenible tiene que irse actualizando, si no hubiese caducado hace tiempo.
donde el artista se siente acompañado no solamente por un curador, sino a través también de recursos económicos, y que puede sentir que después de terminado el proceso, él es mejor artista, mejor persona. Yo creo que eso no tiene precio. Es importantísimo. Y ver después que pasa a la sala de Génesis y Trayectoria, que es donde está la colección, y ahí entonces se agrega una narración curatorial de música de la época y también de textos literarios, para que sea como una caja que resuene a nivel artístico. Y eso fue en base a la metodología mía, que es la metodología de integración artística, que permite que los distintos lenguajes vayan expresando y que el intérprete sea el que tenga la voz cantante a la hora de asumir cuál lenguaje prefiere y con cuál otro se ayuda o se apoya. Veamos. Precisamente en esa idea de familia y de establecer conexiones que van mucho más allá de lo simplemente artístico, me place muchísimo tener sentado a mi izquierda a José Noé Suro. José Noé Suro no es un extraño para mí, es un amigo a distancia, y creo que es ampliamente conocido en los círculos artísticos, pero creo que algo que siempre me ha llamado la atención y que quisiera hablar contigo en esta ocasión es cómo tú balanceas el acto casi de malabarista, de empresario, porque Cerámica Suro no es un negocio, es un proyecto gigantesco de producción de cerámica de altísima calidad, y cómo tú balanceas ese acto de ser a la vez empresario y artista, y cómo llegó eso a ti, ser coleccionista, y cómo eso llegó a ti, cómo decidiste entrar en este mundo un poco caótico del sistema del arte. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Sara y Artebo. Un placer estar aquí con Mara y con Patrick. Yo empecé a coleccionar en un momento de la historia del arte mexicano muy importante, y coincidentemente mi hermano era artista contemporáneo, y en ese momento estaba surgiendo una generación de artistas y de curadores. Patrick es uno de ellos, que no sé si llamarlo un movimiento, pero fue un momento del arte en México, ¿no? Después de un paréntesis con la generación de la ruptura y todo esto, y era gente básicamente de mi generación, o un poco más grandes que nosotros. Y en Guadalajara se empezó el antecedente de lo que es ahora la feria de Sonamaco, y empezó de una forma a conectarnos con el mundo del arte internacional. Yo cuando empecé a coleccionaba gente que estaba a mi alrededor, artistas, amigos que conocía, y de repente cuando se empieza a hacer la feria se nos abre un panorama y unas posibilidades de conocer y de coleccionar artistas internacionales, ¿no? También era otro el mundo del arte hace 20 y tantos años, ¿no? Ahora es un mundo enorme, hay unos intereses económicos gigantes. En esa época yo creo que prácticamente ningún artista respondía al mercado, el mercado era limitadísimo, no había galerías en México, o había un par de galerías, Patrick tenía una de ellas, y empecé a trabajar con mi padre en la fábrica de cerámica, y una de las cosas que yo le pedí es que quería trabajar con artistas, ¿no? Quería invitar artistas a trabajar a la fábrica.
que no es un invento, hay una larga historia de fábricas y talleres de cerámica que han trabajado con artistas en todo el mundo. Y empecé a conocer a estos artistas y de repente iban a Guadalajara y empezaron a producir y de una forma muy orgánica empezaron a llegar más y más y más, como que se fue corriendo la voz. Cuando la producción es gratis se corre la voz muy rápido. Y pues desde entonces hemos trabajado con un poco más de 400 artistas, hemos colaborado con galerías, museos en todo el mundo. Cada vez tengo el privilegio de trabajar con artistas que me interesan y que admiro muchísimo. He trabajado con artistas y he visto que cómo ha crecido su carrera y ha sido un privilegio, ¿no? Y un placer trabajar con esta gente. ¿Qué tú eres? ¿Coleccionista, filántropo, comprador de arte? ¿Qué tú eres? Mira, no, un poco de todo, y probablemente también bastante, una parte ahí medio loca, pero por supuesto que me interesa coleccionar y me interesa, pero lo que más me interesa y lo que he descubierto es el placer de trabajar con artistas, el placer de conocer desde antes de que una pieza exista, cómo la quieren hacer, cómo la conciben, esas discusiones que me toca tener con los artistas, que no creo que muchos coleccionistas tengan ese privilegio. La mayoría de los coleccionistas llegan a una exposición, llegan a una galería y compran una pieza, y a mí me toca primero invitar al artista que me interesa y que me gusta y con el que quiero trabajar. Segundo, trabajar con ellos y sentarme para ver cómo vamos a desarrollar esas piezas, ¿no? Entonces eso es lo que a mí más me apasiona, y todo el tiempo estamos recibiendo gente y estamos haciendo proyectos. Entonces ha hecho primero que aprendamos muchísimo de cerámica con gente que nunca ha hecho cerámica, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Los artistas han abierto unas posibilidades y nos han enseñado a hacer muchísimas cosas en la fábrica, que una fábrica normal de cerámica diría, esto es imposible, esto no lo vamos a hacer, ¿no? No se puede hacer. Ese es uno de los temas. Y el otro es que cuando haces una cosa como lo que estaban platicando, con pasión y sin esperar nada a cambio, las cosas los resultados terminan siendo increíbles, ¿no? Y nos ha ayudado a que la fábrica se proyecte de una forma muy interesante a nivel internacional. Entonces ha sido un círculo virtuoso, diría yo, ¿no? El trabajar con los artistas. Un círculo virtuoso más que un círculo vicioso. Ahora, una pregunta, ¿cómo cambia la obra en el proceso? En el sentido de, tú llamas a Rikrit o a Thistle Gates o esa misma pieza que estamos viendo aquí, tú te sientas a hablar con el artista, comienza el proceso. ¿Cómo cambia la obra en el proceso de trabajo conjunto? ¿Qué injerencia tiene el coleccionista, comprador de arte, filántropo, etcétera, que eres tú, en ese proceso? Ahí sí no me veo como un coleccionista. Cuando trabajo con ellos soy como un facilitador de lo que ellos quieren hacer. Este caso de esta pieza de Walid Beshti es muy interesante porque él vino a Guadalajara y estuvo trabajando 3 semanas, y el último día ya se iba al aeropuerto y estaba desesperado porque no había salido nada, ¿no? Él tenía como la idea de hacer otras cosas y no le habían salido, y de repente empieza a tomar piezas rotas y viejas de la fábrica y les empieza a montar y las pone en el horno, y al otro día le mando la foto de cómo salió y me dijo, bueno, regreso mañana otra vez a Guadalajara, ¿no? Porque o sea, no tenía una idea, pero hay artistas con los que trabajas que son excesivamente controladores y que tienen clarísimo lo que quieren hacer, ¿no? Entonces yo trabajo con ese universo de artistas, desde los que te mandan toda la información perfecto, hasta moldes o modelos, renders, todo, hasta el artista que te dice por teléfono, pues más o menos como de 30 centímetros por 40 o como un y más, hipopótamo. así es. O te mandan un pequeño dibujo y tienes que hacer una pieza enorme y tienes que sacar todas las proporciones, pero es un proceso fascinante, ¿no? Yo digo, siento que cada vez hay más coleccionistas que tratan de involucrarse y que son más curiosos en el proceso de producción, ¿no? Hay coleccionistas como Francesca Bonasburg, que prácticamente produce todas las piezas que colecciona, ¿no? También. Tú mencionaste ahorita, cuando estábamos hablando de tus inicios en esto, que tu hermano era artista contemporáneo. ¿Cómo influye la producción de tu hermano
en tu propio gusto a la hora de proyectar una obra o pensar con el artista? Pues influye porque trabaja, o sea, los dos crecimos en ese taller, ¿no? Así como María dice que su familia es de origen campesino, mi familia es artesanal, ¿no? Mi papá era un artesano. Entonces crecimos ahí trabajando en el taller, nuestras vacaciones, nuestros sábados, lo pasábamos ahí en el taller con mi padre, aprendiendo, y de repente Luis Miguel empezó a hacer su obra, y luego los amigos de Luis Miguel, que era una generación que ahora es bastante exitosa de Guadalajara, que es José Dávila, Jorge Méndez Blay, Gonzalo Lebrija, empiezan a trabajar y empezamos a desarrollar una con gente como con Patrick, Carlos Achida, Fernando Palomar, espacios independientes, se empieza a gestar una escena en Guadalajara que el problema de Guadalajara es que tienes a la Ciudad de México a un lado, ¿no? Es un monstruo, tiene todos los museos, todos los coleccionistas, todos los recursos, la historia. Entonces en Guadalajara es un poco más complicado porque no hay, tienes que hacer un esfuerzo extra para que la gente vaya a la ciudad y tienes que hacer un esfuerzo para que se sientan contentos y que quieran regresar. Y se fue creando así una escena, influyó, y yo creo que todos influimos en todos, y fue como un proyecto que seguimos al día de hoy jalando todos parejos por la ciudad, ¿no? Era una ciudad que expulsaba el talento, que muchos de los artistas más importantes del siglo XX mexicanos, músicos, escritores, arquitectos, son de Guadalajara y se tenían que ir de la ciudad porque no había espacio para que se desarrollaran, y ahora han decidido quedarse esta generación de artistas y hemos creado una escena interesante que le interesa a la gente, que viene gente de todo el mundo a conocerla, ¿no? ¿Tú te sientes responsable de ese cambio? No responsable, pero sí partícipe. Me parece interesante y quisiera precisamente en esa idea de participación y responsabilidad pasar a nuestro otro partícipe de la conversación de hoy, que es Patrick Charpenel. Patrick Charpenel, generalmente cuando se habla de él o se habla con él, se habla desde la perspectiva más bien institucional, Dios mío, desde la perspectiva más bien institucional como director de etcétera, de miles, no te voy a poner tan viejo, de algunas instituciones, pero el aspecto quizás poco conocido por las implicaciones es tu papel como coleccionista, como regente y además como un poco protector de un patrimonio familiar también. Como hablaba ahorita, balancear los actos como malabarista, de ser, por un lado, director de una fundación o de un museo y ser a la vez coleccionista, es a veces bastante difícil. ¿Cómo tú manejas esos juegos o esos malabares? Bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta mesa. Gracias, Sara, por la invitación. Gracias a María Paz y a Arbo por organizar estas mesas en donde se discuten, yo creo que temas que son fundamentales, sobre todo en el contexto de un evento tan importante como el que nos convoca este día. Creo que una de las primeras cosas que se tiene que aclarar antes de entrar a ver cómo le hacemos para conciliar estas cosas tan complejas y a veces dispares, es que yo estoy convencido que el arte es un agente de cambio social, que el rol de la producción y de la función del arte es porque es un agente para transformar a comunidades, a sujetos en el momento que tienen experiencia con él. Por esta razón me he enganchado de manera profesional, pero también pasional con esta profesión, y mi vida se ha convertido, desde distintos frentes, se ha convertido en un proyecto que tiene la función no solo de divulgar, sino también de interpretar, de exhibir, presentar la producción de artistas modernos y contemporáneos. Creo profundamente que un proyecto de colección que se hace a largo plazo y con seriedad es siempre y debe ser siempre un proyecto público,
No creo, hablábamos de esta perspectiva hedonista que puede tener un coleccionista con su propio acervo. Yo creo que en el momento en que, yo ahorita voy a hacer una afirmación muy fuerte, en el momento que un coleccionista empieza a darle dimensión y coherencia a su acervo, en ese momento está construyendo un patrimonio que es propiedad de todos y que solo cobra significado, sentido y relevancia en el momento en que se pone sobre la mesa y se pone a discusión dentro de un marco institucional, dentro de un marco más amplio, integrando a un público vasto. Y bueno, ese es como uno de los principios de los que parto cuando estoy pensando en ese ejercicio de reunir, acumular y articular. Y me gustaría primero empezando a hacer, generalmente si uno se va a un diccionario y busca la definición de lo que es coleccionar, va a encontrar que dice que es reunir cosas de una misma clase. Aunque me parece en términos generales una definición correcta, considero que la práctica del coleccionismo no es una práctica que tenga como principal valor el de la acumulación, sino el de la articulación. Me parece que le podemos llamar colección a una colección cuando ese conjunto de elementos adquiere valor y sentido a partir de la forma estratégica en que se conectan entre sí. Creo que estamos viviendo un momento muy interesante dentro del coleccionismo y especialmente en el coleccionismo de arte, porque se están ensayando, se están poniendo a prueba nuevos modelos de coleccionismo. Creo que aquí tenemos ejemplos muy buenos. Ahorita José Noé hablaba, yo creo que fue muy modesto y se quedó a medias en la presentación de lo que ha sido su proyecto, no solo de producción de arte, sino de colección. Él ha generado una colección a partir de la experiencia de ayudar a los artistas a producir proyectos muy ambiciosos. Los proyectos generalmente no solamente cambian, sino crecen cuando entran en contacto con José Noé, porque participa, como hay que poner en discusión un problema estrictamente técnico, y es la parte donde José Noé tiene mucha experiencia. En ese momento crecen, los estira, los enriquece, y bueno, pero lo que me interesa es que en el contexto de una ciudad y de una región como Guadalajara y Jalisco, tener un proyecto de producción de arte contemporáneo que a la vez se convierte en un proyecto de colección tan abierto, tan articulado y tan ambicioso, ha hecho de una ciudad como Guadalajara una ciudad que tiene un patrimonio de arte contemporáneo internacional y especialmente local y mexicano, que hoy en día lo percibimos como acervo de todos, como acervo de nuestra comunidad, y estoy completamente convencido de que este es el momento de poner a prueba modelos de colección que parten de valores y lugares diferentes, pero siempre bajo la premisa de que el arte, las colecciones son públicas, y de que si de verdad el proyecto se está haciendo mucho más allá de este placer que me conecta con una determinada imagen o con una determinada pieza, estamos en el trabajo de construir un acervo que es para todos. Creo que es importante también entender, tú acabas de aclarar que toda colección privada tiene que tener esa potencialidad de lo público, siempre. Ahora, esa capacidad de amplificación que tiene el coleccionismo responsable, como tú no le llamas coleccionismo responsable, como le llamo yo a partir de lo que tú dices, esa capacidad de amplificación que en el caso de José Noé no solamente también es de las dimensiones de las piezas, sino de muchas otras cosas. ¿En qué otros lugares tú ves que sucede la posibilidad de amplificar discursos, mensajes? Voy a dar un par de ejemplos históricos de proyectos que me parecen muy importantes. Uno que nos tenemos que remontar a los 60 y 70, que fue cuando se funda DIA. Es muy interesante porque se funda con la intención de apoyar artistas que estaban
produciendo obras que no tenían cabidas en las instituciones de esa época. Era muy difícil exhibir una pieza de land art en los museos de los años 60 y 70. Era muy difícil exhibir obras de artistas conceptuales porque todavía no existían ni los parámetros, ni la experiencia, no existían las condiciones institucionales para darle cabida a este tipo de expresiones, y surge un proyecto que está pensado desde su origen para empujar, para apoyar con recursos e infraestructura a esta generación de artistas a que puedan producir sus proyectos utópicos, pero también se surge con la intención de construir el primer acervo realmente especializado en esa generación, que tiene como finalidad pensar cómo se exhibe, cómo se conserva, cómo se divulga este tipo de materiales. Entonces es para mí muy importante porque se hizo porque había un vacío y había que llenar ese vacío creando una plataforma institucional nueva que impulsara, pero a la vez que coleccionara y le diera cabida a este tipo de producciones. El segundo ejemplo es más reciente, es en la ciudad de Basel, y luego nos vamos, pero no, también quiero dar el caso de Patricia Fels de Cisneros, pero la ciudad de Basel, Schaulager, es no solamente un nuevo modelo de colección, sino un nuevo modelo de institución. Está pensado como la construcción de una gran bodega que tiene como actividad central coleccionar y que ese acervo esté a disposición de estudiantes e investigadores y no del público. O sea, tiene muy identificado su público, es para usar ese material en proyectos de investigación. Y como una actividad paralela más no central, organizan exclusivamente 2 exposiciones al año, es decir, esa no es su actividad central, que son extraordinarias, muy bien producidas, pero este es el ejemplo de un acervo y de una institución que se construye a partir de valores e ideas que me parece que responden a lo que hoy en día creo que es el arte contemporáneo. Me gustaría cerrar estos ejemplos con Patricia Fels de Cisneros, que originalmente con la ayuda de Paulo Herkenhoff, arranca una colección muy coherente de algo que había sido bastante descuidado. O sea, se coleccionaba la abstracción geométrica sudamericana de los años 40 a los años 70. Estaba siendo coleccionada de una manera todavía. Ella arranca un proyecto muy fuerte con la intención de hacerlo bien, sin espacio, se acerca a museos. El mejor ejemplo es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y le dice: yo estoy en el proceso de construir un proyecto de colección. Este proyecto va acompañado de investigación, estamos haciendo las primeras publicaciones importantes de estos artistas, yo estoy empujando estas investigaciones, yo te voy a hacer donaciones cuantiosas de estos artistas, te voy a apoyar con dinero, pero la condición es crear un departamento de investigación latinoamericano que no tenía el MoMA, y segundo, que haya permanentemente en el programa de exposiciones y en la colección del MoMA un porcentaje de presencia latina y latinoamericana. Ese tipo de fórmulas que me parecen responsables, hablabas tú de coleccionismo responsable, me parece que son las que tendrían que ponerse a prueba, por lo menos todas aquellas colecciones que tienen el propósito de cumplir una función social y de llegar a la gente. Precisamente el ejemplo de Patricia Fels de Cisneros y su colección responde a algo que te iba a preguntar, un poquito tomando a Georges Perec en su Especie de espacios, cuando habla de que el espacio, tanto como el tiempo, son determinantes para reconocer la realidad. Yo te iba a hablar, ¿y qué tal el espacio? ¿Cómo influye el espacio en la cuestión de las colecciones, el coleccionar, el acopiar? Estás tocando un tema para mí muy importante. Yo le voy a llamar contexto. Yo creo que la colección no solamente tiene la responsabilidad, aunque tenga un perfil muy definido, de reunir estos objetos, de ordenarlos, relacionarlos, sino de construir marcos interpretativos en función de un contexto. Entonces me parece que las colecciones y las instituciones tienen sobre sus espaldas esa responsabilidad y tienen que construir una manera de relacionar y de ayudar a la gente a leer desde una perspectiva específica, aunque siempre abierta, porque esas perspectivas tienen que estar cambiando. Las construcciones se construyen siempre en discusión con el público y con especialistas, pero se tiene que abrir para que
se genere una perspectiva única y singular de esa institución o de esa colección. Y por eso un día surgió la oportunidad de hacer una exposición de Joaquín Torres García en México, y en una discusión que sostuve largamente con Cuauhtémoc Medina, veíamos cuál iba a ser la diferencia si se presentaba en Jumex, o si se presentaba en el MUAC, o si se presentaba en Bellas Artes, que dentro ya de un mismo contexto, de una misma ciudad, generaban lecturas muy diferentes, para hacer una primera gran exposición de un artista fundamental en México, que nunca se ha hecho. Entonces yo creo que esa responsabilidad de construir esos marcos interpretativos que tienen las instituciones, que tienen los curadores y que tienen los coleccionistas, tenemos que siempre tenerla presente. Antes de pasar a las preguntas, quédate con el micrófono, por favor, Patrick. Antes de pasar a las posibles preguntas que ustedes puedan tener y a las que ellos puedan tener entre ellos, yo les voy a hacer una pregunta simple que se supone que es sorpresa, pero creo que alguien la chivateó por ahí, que es a cada uno de ustedes. Tú primero, ¿no? Tú primero. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué te falta por tener? Y también apoyándome un poco en Carolina y al lado. Yo creo que tiene que ser cada vez pública. Voy a decir algo muy curioso. Yo soy una persona que si tuviera que marcar un año en que arrancó el proyecto de la colección de la familia Charpenel, diría que fue 1984, 1985. Desde entonces, de manera disciplinada, despacio pero disciplinada, hemos estado construyendo ese acervo artístico. Y te diría que lo que falta por hacer es hacerla completamente pública. Hay una parte significativa de la colección que se puso en depósito en el MUAC, en el Museo Universitario. Mi sueño es que se quede en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. Yo creo que pero lo cierto es que en este momento no existen las condiciones institucionales para que se haga una donación importante. Espero que con el paso de los años eso cambie, pero yo creo que lo que queda por hacerse es hacerla de verdad del dominio público, para que futuras generaciones le den un uso seguramente más responsable, más inteligente y más complejo que el que le dimos nosotros. María Amalia. ¿Qué falta por hacer? Realmente yo creo que nunca podemos descansar de ese reto curatorial y pedagógico de hacer que los públicos tengan cada vez más acceso al arte. Creo que convertir la experiencia de un visitante en vivencia es lo que falta por hacer, porque cuando se convierte en vivencia ya hay una transformación, como decía Patrick. Entonces eso falta por hacer, eso es un reto constante, que cada vez más personas puedan tener esta vivencia. Y yo recuerdo una vez en una de las exposiciones, tú sabes cuál es, creo que fue la de Bisonó, que había un mural, era un farallón de todas las piezas de él, había una muy poderosa intención curatorial y había de repente un marco sin más nada. Yo pienso que ese marco sin nada es esa obra que puede cambiarle la vida a otra persona. Yo pienso que ese marco que simboliza esa pieza que no ha llegado, pero que puede ser esa cultura de la que todavía nosotros no nos sentimos orgullosos y que es parte de la riqueza más importante de nosotros como dominicanos, del Caribe y de América Latina. Bueno, pues a mí hay pendientes que tengo, como también lo de que podamos generar un espacio en Guadalajara, que lo construyamos entre todos y que pueda terminar siendo el gran espacio que anhelamos artistas, público, coleccionistas en Guadalajara, para que podamos consolidar todos estos años de esfuerzo. Actualmente estoy trabajando en un proyecto que me emociona muchísimo, que es en el taller original de mi padre, donde mi padre fundó la fábrica.
estamos empezando unos meses de empezar una remodelación en donde vamos a hacer un proyecto que va a ser estudios para artistas y les vamos a ofrecer todos los medios de producción. Va a haber fundición de bronce, vidrio soplado, cerámica, carpintería, herrería. Vamos a proporcionarles todos estos medios para artistas, diseñadores, arquitectos, para que vengan a trabajar a Guadalajara y a la fábrica. ¿Ustedes tienen alguna pregunta entre ustedes? Porque hemos abierto una nueva modalidad en que primero ellos pregúntense todas las cosas que quieran y después ustedes con muchísimo gusto pueden participar. ¿Ustedes tienen alguna pregunta entre ustedes? Por ahora no. ¿Tú tienes un comentario? Ay. Solo para redondear lo que estaba diciendo José Noé, pero es muy importante porque a mí me emociona. Hay dos cosas que me apasionan, hay dos cosas que yo creo que las instituciones de arte, pues particularmente los museos, tienen que crecer, tienen que favorecer. Yo no creo que el rol de un museo sea exclusivamente conservar un acervo artístico y mostrarlo y organizar exposiciones. Yo creo que sí exposiciones, pero que uno tiene dos cosas que me parecen fundamentales. Una de ellas es que tienen que ser centros de investigación. Un museo tiene que generar conocimiento, tiene que asumir una perspectiva en función de su identidad y su historia y tiene que convertirse en un centro de investigación importante. Muchos proyectos, yo estoy insistiendo que los museos no solo tienen que publicar catálogos, sino deberían de tener departamentos editoriales. Y la otra cosa que es compleja, la estuve hablando hoy en la mañana con José Noé, que sean centros de producción, no solamente de exposición, sino de producción de obras. Es complejo, pero creo que se puede y en ese sentido lo que le ha aportado José Noé y el taller de gobelinos de la familia Shida, lo que le ha aportado a Guadalajara, convertir a Guadalajara no solo en un centro de una región que es un semillero de talentos, de arquitectos, sino convertirlo en un espacio donde que recibe artistas de todo el mundo para producir arte, ha hecho que sea diferente de casi todo el resto de México y yo creo que de muchas otras partes del mundo, y ha sumado profundamente. Y bueno, quiero decir que el taller de cerámica contemporánea de José Noé es uno de los centros de producción de arte, yo creo que más interesantes del mundo. Bueno, con esta nota pasamos a la participación del público. Acá hay una pregunta, allá hay otra, allá hay otra. Primero acá, por favor. Gracias, Euclides. Gracias. Mi pregunta es más para Patrick, pero creo que los otros dos invitados también pueden compartir alguna reflexión si tienen. Patrick, desde el Museo del Barrio, en el momento actual que se vive para los latinos en Estados Unidos, en donde el presidente Trump y su administración han atacado prácticamente en un ataque casi que xenófobo y fuertemente, ¿cómo reaccionan las instituciones a esta agenda política? Y obviamente, ¿qué deben hacer? ¿Se debe llegar a un activismo curatorial o se debe manejar una neutralidad? ¿Cómo responden las instituciones ante eso? Gracias. Respondo primero con la propia identidad y misión de una institución como la nuestra. El Museo del Barrio es un museo comunitario. Es un museo que desde su origen, nace en los 60, en el momento de los civil rights que están y desde su origen, desde su génesis, fue un museo no solamente que generó un vínculo muy profundo con las distintas comunidades latinas en Nueva York, sino fue un museo que estuvo muy de cerca de algunos de los grupos activistas Young Lords, los Young Lords, que fue un movimiento de activistas puertorriqueños bastante radical que se inspiraron en los Black Panthers. El Museo del Barrio desde su génesis ha sido un museo muy político, y ahora precisamente en esta coyuntura del administrador de la administración Trump, hemos asumido, hace poco hicimos una serie de manifestaciones creo que muy frontales a las familias que estaban siendo separadas. Hemos sido bastante activos con el tema de Huracán María en Puerto Rico y el terremoto de México, pero es un museo que tiene muy consciente en la manera como se genera todo su programa, muy consciente en la necesidad de generar proyectos que tienen que ver precisamente con eso, que tienen que ver con temas de identidad en contextos tan complejos
como es en este caso particular con las comunidades latinas en Estados Unidos, y es un museo que tiene la responsabilidad de responder de una manera compleja a todas estas cuestiones. Acá y después otra allá. Ah, no, bueno, dilo tú, haz tú. Un poco volviendo a dos ideas que Patrick menciona. Primero, a la idea de articulación versus acumulación. Y segundo, sobre los centros de investigación, quería preguntarles, ¿ustedes cómo ven la relación entre la creación y la conservación de archivo con el coleccionismo? ¿Es importante? Es un poco como en aras al pasado de una obra de arte y a futuro como precisamente con la investigación. ¿Cómo se da la relación entre la investigación y el coleccionismo? Voy a hablar ahora y ahorita comparto, perdón, el micrófono, porque es una de mis pasiones, los archivos. Me parece que cada vez, no solamente los coleccionistas privados, sino particularmente las instituciones, deberían de tener políticas de adquisición de archivos. Les voy a dar ejemplos, no quiero hablar, pero la mayoría de los museos de arte moderno y contemporáneo grandes reciben donaciones de archivos, pero no tienen políticas ni presupuesto para hacer adquisición de archivos. Getty es una de las grandes excepciones, por eso se ha hecho varios de los mejores archivos de arte moderno y contemporáneo del mundo. Pero me parece, si estaba yo ahorita haciendo énfasis en la necesidad de que los museos tengan dentro de sus prioridades la investigación, y que no crean que ese es un rol que es exclusivo de las universidades, es porque tienen que coleccionar archivos, tienen que formar archivos, tienen que tener políticas de adquisición con presupuesto, no pensando que solamente van a recibir donaciones. ¿Por qué el archivo de Charles Diman no está en el MoMA en Pompidou? Porque no quisieron pagar, o no quisieron pagar lo suficiente, y por eso Getty es el feliz propietario de ese acervo. Estoy completamente de acuerdo, y es más complejo, pero también creo que los museos deberían de pensar cómo incorporar la producción, no puede estar, pero la producción a su programa. Bueno, después de Patrick, realmente creo que es vital. Nosotros tenemos el archivo de Fradique Lizardo, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y es de lo que queremos hacernos eco y publicar. Como dice, es un trabajo muy arduo porque hay una parte que se ve, pero hay otra que no se ve y es más fuerte que la que se ve. Y realmente en esas investigaciones es que uno comienza a descubrir lo que sencillamente no sabe, y pienso que es vital, importantísimo. Yo en la fábrica estamos empezando a ordenar toda esta comunicación que hemos tenido con artistas los últimos 25 años y ordenar dibujos, planos. Entonces es un proceso que apenas estamos comenzando a hacer, pero es importantísimo, y ahora aprendemos y entendemos muchas cosas que nos pasaron y por qué nos pasaron, ¿no? Bueno, Adelante. creo que mi pregunta va hacia los tres, y es cómo poder contribuir a que se dé un cambio institucional que permita que cada vez más arte, ahora marginalizada, no lo sea, y que podamos ver en diferentes tipos de obras plásticas una expresión artística que antes no veíamos y de los cuales no estábamos orgullosos. Bueno, yo creo que es los esfuerzos individuales en países como en Latinoamérica, no conozco a fondo el caso de Colombia, pero en México y fuera de la Ciudad de México, las instituciones son pequeñas, débiles o prácticamente inexistentes, y creo que el mejor ejemplo de cómo puedes hacer esto es los esfuerzos individuales. Hay un caso en Guadalajara, por ejemplo, se llamaba OPA, era un espacio de 3 artistas jóvenes contemporáneos, que ahora ya no lo son, y empezaron a traer a artistas de su generación o amigos de ellos a exponer a la ciudad, sin presupuesto, solamente con ganas y con mucho trabajo, y lograron crear un espacio que fue definitorio para las nuevas generaciones de artistas y para los que estamos en Guadalajara. Entonces, sí, yo soy un ferviente creyente de los esfuerzos individuales. Yo quisiera, hace unas horas platicando con Sara, hacía yo una crítica creo que los museos internacionales grandes están jugando un rol fundamental, pero creo que se están convirtiendo, que el modelo
ha evolucionado muy poco en las últimas décadas. Creo mi base, que los museos internacionales grandes se están convirtiendo en los futuros aeropuertos. Están diseñados por los mismos arquitectos estrellas de siempre. Están programando a las mismas exposiciones y coleccionando a los mismos artistas. Entonces creo que lo que hace falta son museos con una identidad cultural fuerte, más específicos, más conectados con su contexto y que precisamente son receptivos y sensibles a este tipo de producción que no tiene cabida en museos que además, José Noé decía una cosa muy cierta, demasiado cargados hacia lo que está poniendo en circulación el mercado. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo por crear plataformas que se desmarcan precisamente de eso. Y creo que es fundamental también la producción de sentido en todo. Tú acabas de hablar en tu intervención de producir obra, pero más que producir obra es producir sentido. Nosotros todos tenemos la responsabilidad de crear, de generar, de producir sentido que esté de acuerdo a nuestros contextos y que responda a las necesidades, en este caso culturales, de nuestros medios. ¿Veía otra pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo sí tengo otra. Les di la oportunidad, que conste. Yo sí tengo otra. Hablamos de acopiar, de poner en público, pero María Amalia, tú mencionaste algo que para mí como persona es fundamental, lo pedagógico. Yo creo que yo nací maestra y espero que no se me note mucho, pero creo que lo pedagógico o el espacio de conocimiento que debe haber en un centro cultural, en una colección, es fundamental. ¿Cómo tú entiendes ese espacio? Y cómo, yo sé que tú generaste un dispositivo que es una plataforma, pero yo quisiera que me hablaras un poco más de ello. Bien, yo soy maestra. Otra más. Esa es mi carrera realmente y pienso que cuando uno le da a los demás las posibilidades de encontrar sus propias riquezas y sus propias formas de aprendizaje, le está generando una independencia de pensamiento alternativo, pensamiento crítico, pensamiento creativo. Entonces, ese poder que tiene el maestro, no el profesor, es el que tiene que llegar al museo de alguna forma para provocar. No es darle respuesta a nadie, es provocarlo para que cada quien comience a cuestionarse y a buscar sus propias respuestas y usar el lenguaje que le pertenece a cada quien. Entonces eso es un poco complejo porque la gente tiende a dar instrucciones, que no es el caso. Y esto obliga a un programa que se maneje paralelamente en todos los aspectos de la actividad de un centro o de un museo, desde una exposición hasta una investigación, tener ese equipo al lado pedagógico que te vaya diciendo, vamos a cuestionar cómo lo vamos a hacer nosotros. Yo creo que es vital, que no pueden trabajar aislados. Y utilizar todas las manifestaciones artísticas, no solamente concentrarse en una, porque una conecta con la otra. Y realmente yo creo que una de las condiciones humanas más excelsas es la imaginación. Entonces, cuando uno puede potenciar esa imaginación, las posibilidades de revelar, de sorprender, son realmente inusitadas. Y yo creo que ahí es que está la riqueza de una provocación que vale la pena. Vuelvo en ese mismo sentido a una frase lapidaria que dije ayer. Lapidaria, realmente el adjetivo lo puse yo. Pero que fue una conversación que he tenido en estos últimos 3 días con una puerta, la tercera puerta a la izquierda del baño de damas al principio de la feria, cuando alguien escribió en una de esas puertas, el arte es liberador. Hablaba de colores de economía, etcétera, sé lo que es, pero... Y decía, el arte es liberador. Yo respondí, creo que al final del foro me van a llevar presa, yo respondí que ¿a quién libera?
¿A quién libera? ¿Qué tú entiendes por liberación y a quién libera? Y yo creo que una de las posibilidades fundamentales de estos acopios es también proveer formas de conocimiento y que a su vez, como tú bien lo dijiste, favorecen el pensamiento crítico y de muchas maneras la liberación. En tu caso, tú, José Noé, cada proyecto es un proceso de conocimiento. ¿Cuántos procesos de conocimiento tú haces y qué dificultades has tenido con ello? No, pues cada artista es un universo y cada proyecto es único. Han pasado cosas increíbles y han pasado cosas que no han funcionado y que no hemos podido hacer. O sea, no es un proceso fácil, pero es apasionante, ¿no? Entonces, sí he aprendido, nos ha dado mucho más de lo que nosotros hemos dado el trabajar con artistas. Eso estoy absolutamente seguro. Esta mañana hablábamos de que tomar decisiones en un grupo de amigos con muchas paridades es muy difícil. Tomar decisiones en un matrimonio también es muy difícil. Tomar decisiones en una familia es quizás una de las formas más complejas de negociación. ¿Cómo compra la familia Charpenel? ¿Quién toma la decisión? Las he tomado yo. ¿Con algún tipo de resistencia? No, es un dictador, dicen aquí. Un dictador, pero con gran complicidad del resto de la familia, con gran complicidad y también les gusta con gran pasión, pero decidieron apostarle a armar un proyecto familiar con la guía de uno de ellos, con la guía de uno de ellos, y es como lenta, pero de manera consistente se ha ido creando ese acervo con el paso de los años. No, eso quería saber yo, sí. solamente sí. Sí, ya lo chivié, así mismo. Yo quisiera también, y como forma de concluir este encuentro, este diálogo, esta conversación tan rica, manifestar públicamente lo honrada que me siento de compartir estos dos bancos de parque con estas personas tan maravillosas que además, aparte de ser magníficos gestores, coleccionistas, son tremendos seres humanos, y agradecer a Arbo que nos permitiera traerlos. También quisiera no solamente convocarlos a ustedes para que sigan con nosotros, sino también agradecerle a la figura de Rafi Montañez Ortiz, que es quien le da el origen al Museo del Barrio, a tres personas estas son tres personas que seguramente nos están atendiendo: a Luis Miguel Suro, mi gran amigo y hermano, y también a Pedro José Vega, gran museógrafo at large. Patrick, María Amalia, José Noé, gracias por estar aquí, hablar con nosotros, permitirnos compartir su tiempo y enriquecernos el nuestro. Muy buenas tardes, gracias a todos ustedes.